Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más con Círculo Estratega. El día de hoy tenemos la participación de otro de nuestros alumnos de la maestría en ciberseguridad de la Universidad Internacional de La Rioja, que está haciendo sus prácticas profesionales con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema del secuestro de la información. Él es miembro de la policía de su país, del Ecuador. Entonces nos va a ofrecer una perspectiva un poco diferente a la que vimos con Karina. Y bien, vamos a iniciar. Si te parece bien, Ronald, adelante con tu presentación, por favor. Claro que sí. Muy buenas noches con todos los participantes en este webinar. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes y poder compartir un poco de la investigación que realicé acerca del secuestro de información sensible de las empresas. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme, como ya indicó el ingeniero Jonathan López. Mi nombre es Ronald Arturo García Vera, soy licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana. Me gradué en el año 2017 en la Universidad Central del Ecuador. De igual manera, en el mismo año me gradué como oficial de policía en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Galdo, de acá de Ecuador. Tengo 4 años de servicio en institución policial. Estos 4 años me he desempeñado en el ámbito preventivo con respecto a la seguridad ciudadana. He sido jefe de circuito y subcircuito en distintas ciudades del Ecuador. De igual manera, he tenido la oportunidad de realizar cursos en prevención para el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, soy piloto certificado de aeronaves pilotadas a distancia, RPAs, o también conocidos como drones. Actualmente me encuentro laborando en el Escuadrón de Drones de la Policía Nacional. Básicamente mi trabajo se enfoca en brindar soporte visual aéreo a todas las operaciones policiales que se realizan a nivel nacional aquí en el país. Y actualmente, como indicó el ingeniero, me encuentro cursando la maestría en ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de La Rioja, en España. ¿Me ayudas, por Muchas favor? gracias. Claro, adelante. Listo. Bueno, en esta noche he visto conveniente tratar acerca del secuestro de información sensible de las empresas. Es un tema bastante interesante debido a la cantidad de empresas que se han visto afectadas en este sentido, con este tipo de ataques. Por eso es importante tener conocimientos básicos de cómo se desarrollan, a qué se refieren y cuáles son las acciones que nosotros debemos adoptar para evitar ser víctimas de este delito. Ayúdame, por favor. Listo. En primera instancia, ¿qué es el secuestro de información? El secuestro de información es un ataque ocasionado por un tipo de malware o código malicioso que está diseñado para instalarse en un equipo de cómputo, infiltrarse en el sistema informático de una empresa privada o institución pública y encriptar los datos sensibles o cualquier tipo de información que crea conveniente el ciberdelincuente. El objetivo o finalidad primordial de este secuestro de información es solicitar una cantidad de dinero. Generalmente, esta cantidad de dinero la piden en criptomonedas, como es el Bitcoin, a cambio de liberar la información. Se piden los rescates en criptodivisas o monedas virtuales debido a la facilidad que estas prestan para mantener en el anonimato al ciberdelincuente. Según un estudio realizado en el año 2020 por la empresa Lumen Technology, empresa dedicada a la ciberseguridad, indicó que en Latinoamérica los países más comprometidos con esta modalidad de ataques o que han sido víctimas de estos ataques se encuentran en Colombia con el 30%, seguido de Perú con el 16% y sitúa a México en el tercer lugar con el 14% de los ataques en toda Latinoamérica. Asimismo, indica el porcentaje de industrias que fueron afectadas por este tipo de ataques en mayor proporción se encuentran las industrias o las empresas pertenecientes al gobierno, seguidas de las empresas de manufactura y las empresas de construcción. Hay un dato muy importante y preocupante, en el cual indican que el 28% de las pequeñas y medianas empresas manifestaron no tener un plan para reaccionar frente a un ataque de ransomware o de secuestro de información. Entonces es un tema bastante preocupante debido a que en la actualidad muchas empresas
son víctimas de estos ataques, por lo cual es necesario conocer y saber qué debemos hacer cuando hemos sido víctimas de este ataque. Existe un... No, regrésale, por favor. Perfecto. El aumento en esta modalidad de ciberdelito es muy alto y se espera que para finales de este año del 2021 alcance los 20 billones de dólares en general por el tema de secuestro de información, fecha para la cual el estudio evidencia que este tipo de ataques se emplearán o atacarán una empresa cada 11 segundos. A medida que estos ataques continúan creciendo en su capacidad de impacto, es necesario resaltar que no es un ataque de fuerza mayor y es prevenible en un 90% de los casos. La mejor forma de evitarlo es adoptar un modelo de evaluación continua de compromisos que permita identificar claramente los rastros de las fases iniciales de los ataques para así evitar su materialización. Ayúdame cambiándole, por favor. ¿Cómo se producen estos ataques informáticos? Dmitry Bestuchev, director del equipo de análisis e investigación de Kaspersky para América Latina, señala que los ataques de este código malicioso son dirigidos, es decir, que los hackers ya conocen a las víctimas antes de comprometer los equipos y los han analizado durante algún tiempo. Además, señala que existen dos tipos de víctimas para los ataques, las empresas y los usuarios finales. En el caso de los últimos están los robos de datos de personas comunes con fines financieros, es decir, el robo de datos bancarios, de tarjetas de crédito y de información confidencial. Por ejemplo, esto ocurre cuando el usuario recibe un correo en el cual le notifican que por una compra ha ganado una cierta cantidad de dinero. O también se reciben emails en los cuales se le pide que confirme una transacción bancaria. En este sentido, es importante que los usuarios verifiquen la procedencia de estos correos electrónicos, debido a que las entidades financieras jamás solicitan información, ya sea de usuarios o contraseñas bancarias, por estos medios. Entonces, en este sentido, es bastante importante que nosotros verifiquemos la procedencia de estos correos para evitar ser infectados por algún tipo de mal. De igual manera, es importante indicar que los ataques informáticos tienen dos finalidades. La primera persigue la destrucción de las redes y los datos de una empresa, y la segunda es exigir un rescate económico a cambio de la información robada. En ambos casos, todo empieza con una etapa de reconocimiento en dos fases. La primera etapa es una etapa externa, en donde se averigua cómo opera la compañía y cuáles son sus filiales. Y la etapa interna es localizar e identificar dónde se encuentran ubicadas las copias de seguridad o backups de los datos. De igual manera, es importante señalar que los bancos no son el mayor objeto de deseo de estos delincuentes. Por el contrario, el sector público y las industrias manufactureras o de viajes han registrado un mayor índice en estos tipos de ataques. Ayúdame cambiándole, por favor. ¿Cuáles son los ataques más comunes a las empresas? Como consecuencias de las medidas de confinamiento derivadas de las pandemias, se aceleró la transformación digital y la adopción de herramientas digitales, principalmente en el ámbito laboral, con escenarios y características de trabajo distintos a los normalmente que se podrían encontrar en una red corporativa, condiciones que incidieron en la proliferación de diversas amenazas informáticas. Esto quiere decir que a través de la pandemia, cuando inició, la mayoría de las empresas optaron por elegir el teletrabajo, lo que implicó que los trabajadores utilicen de manera masiva medios informáticos, para lo cual los ciberdelincuentes vieron una oportunidad para generar o cometer los delitos. Dentro de los ataques más comunes a las empresas tenemos los ataques por ransomware o secuestro de información. De igual manera tenemos los ataques por phishing y los ataques de denegación de servicio. En este sentido voy a explicar a qué se refieren los ataques de ransomware. Los ataques de ransomware son los más comunes
y han tenido un importante protagonismo, pues los ataques con este malware comenzaron a ser cada vez más dirigidos, con mayor impacto, con características más agresivas y con montos solicitados por el rescate de información cada vez más elevados. ¿Qué es el ransomware? El ransomware es un tipo de malware en continua evolución que impide el acceso a la información de un dispositivo, amenazando con destruirla o hacerla pública si la víctima no accede a pagar un rescate en un determinado plazo. El método más habitual de este ataque es de encriptar nuestros datos mediante un cifrado o clave que solo conoce el hacker, de modo que no podemos acceder a los datos y en muchas ocasiones deja el equipo inutilizable. ¿Cómo se propaga este tipo de ransomware? Los ransomware se propagan a través de campañas de spam. De igual manera, aprovechan las vulnerabilidades o las malas configuraciones de los software que tenemos instalados en las computadoras. De igual manera, se descargan mediante actualizaciones de software falsas. Por eso es importante que el momento de realizar las actualizaciones de algún software de nuestra empresa, verifiquemos las fuentes de las cuales van a ser descargadas. Y de igual manera aprovechan canales de descarga de software no confiables, como indiqué anteriormente. En este sentido, los ciberdelincuentes tratan de que el usuario abra un archivo adjunto infectado o haga clic en cualquier vínculo que tiene la web para llevarle al sitio web del atacante en donde es infectado. Actualmente, además del bloqueo de información, la tendencia es que amenacen con la fuga de información confidencial en el ámbito público, es decir, a través del Internet, lo que podría ocasionar que además del perjuicio económico se generen daños reputacionales para las empresas. ¿Cómo se enfrentan los ransomware a los dispositivos? Los ransomware aprovechan los agujeros de seguridad o las vulnerabilidades que presentan los software en los equipos, los sistemas operativos o las aplicaciones. De igual manera, mediante ataques de ingeniería social, consiguen credenciales de acceso a los equipos con privilegios de administradores, como pueden ser los ataques mediante phishing o todas las variantes que tienen. De igual manera, engañan a los usuarios, como indiqué anteriormente, mediante las técnicas de ingeniería social. Y por último, están utilizando métodos conocidos como drive-by-download y watering hole. Estos métodos consisten en dirigir a las víctimas a sitios web infectados previamente, en donde se va a descargar el malware sin que los usuarios se percaten. Y esto genera que los ciberdelincuentes aprovechen las vulnerabilidades que tienen los navegadores. Es importante conocer cuáles son los tipos de ransomware más comunes o frecuentes que han atacado a las empresas. En primer lugar, tenemos el hoax ransomware, que es un simulador de cifrado que utiliza técnicas de ingeniería social para extorsionar al usuario, exigiéndole un pago por recuperar sus archivos o evitar que sean eliminados. En general, este tipo de ransomware es un tipo de ransomware simulado. Esto quiere decir que prácticamente los datos o la información que nosotros tenemos de nuestra empresa no han sido cifrados. Simplemente utilizan técnicas de ingeniería social para aparentar que estos han sido cifrados y por ello exigen un rédito económico o una recompensa para descifrarlos. En segundo lugar, tenemos el spyware, que utiliza el señuelo de falso soporte. Generalmente aparece en forma de anuncio molesto, con ventanas emergentes en cualquier sitio web que nosotros accedamos. En este sitio web nos sale una alerta en el cual indica que se ha descargado un virus y en el mismo enlace nos proporciona un antivirus para poder desinfectar nuestro equipo. Entonces es importante verificar a qué tipo de enlaces nosotros ingresamos cuando nos aparecen las ventanas emergentes de los sitios web que estamos navegando para evitar ser víctimas de estos contagios con estos ransomware. El más común de los ransomware es el bloqueo de pantalla, en el cual es un dispositivo que indica o señala una ventana que ocupa toda la pantalla y no permite ser cerrada, lo cual va a generar que no podamos salir de esa ventana y no podamos utilizar el equipo, dejándolo inutilizable. Por último, tenemos el ransomware descifrado, que es el ransomware más peligroso.
debido a que todos los datos que se tienen en el computador son cifrados y el ciberdelincuente exige un rescate para descifrarlos o para devolver la información. Es importante señalar en este sentido que en la mayoría de los casos, así se paguen los rescates, la mayoría no han logrado recuperar los datos que han sido cifrados por los ciberdelincuentes. El segundo ataque más común a las empresas son los ataques por phishing, que es un ataque de ingeniería social que usa métodos digitales de robo de datos, que se convierte en una de las herramientas más útiles para comprometer la seguridad de las empresas y de las personas. Si bien no existe una definición de phishing propiamente dicha, se puede definir como las técnicas o métodos empleados por los delincuentes cibernéticos para conseguir información confidencial de sus víctimas. Información que pueden ser datos personales, cuentas de usuarios y contraseñas de banco, que son los más comunes. ¿Cómo funciona el phishing? Lo habitual es que se envíe un email en el que se hacen pasar por alguna empresa u organización. Generalmente se hacen pasar por entidades financieras como bancos. En este email hace mención a algún tipo de problema que necesita ser solucionado. Es habitual que indiquen que se ha bloqueado la tarjeta por alguna transferencia que nosotros no hemos realizado, para lo cual contiene un link, el cual va a solucionar el problema. Como indiqué anteriormente, es importante conocer que las entidades financieras jamás van a solicitar este tipo de información y en el caso que exista alguna transferencia de dudosa procedencia, esos se contactarían con nosotros mediante una llamada telefónica o por otro sistema que sea más personal y no por un correo electrónico. Entonces es importante tomar en cuenta esta situación. Los tipos de ataques más comunes de phishing es el spear phishing, que es un ataque mucho más selectivo, en el cual el pirata informático selecciona a la organización. Para ello, investiga el objetivo para hacer que el ataque sea más personalizado y aumentar la probabilidad de que el objetivo caiga en su trampa. El empleo de las técnicas de ingeniería social en este ataque es clave, sobre todo porque el hacker procura conocer toda la información que puede sobre su objetivo para que el contenido del email sea lo más convincente posible. De igual manera, como indiqué anteriormente, el más común de estos ataques por phishing es el email o el spam, que es la técnica que utilizan los ciberdelincuentes enviando un número masivo de correos electrónicos a millones de usuarios con una solicitud para completar datos personales. En estos detalles serán utilizados por los phishers para sus actividades ilegales. La mayoría de los mensajes tienen una nota urgente que requiere que el usuario ingrese credenciales para actualizar la información de la cuenta. Y últimamente se ha generado una nueva modalidad en la cual pide completar un formulario para acceder a un nuevo servicio que brinde la organización a través de un enlace que se proporciona en el correo electrónico. De igual manera, otro de las modalidades de phishing más conocidas son los keyloggers, que se refiere a un malware utilizado para identificar las entradas desde el teclado. La información se envía a los piratas informáticos que descifran las contraseñas y otros tipos de información. Para evitar que se registren este tipo de datos por parte de los delincuentes, hay sitios web que ofrecen otras opciones, como puede ser un teclado virtual, en el cual nosotros con pulsaciones del mouse ingresamos nuestros datos y así evitamos ser víctimas de este tipo de malware. Y por último tenemos los ataques de denegación de servicios. Estos ataques de denegación de servicios tienen como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el que está destinado. Este ataque puede afectar tanto a la fuente que ofrece la información, como puede ser una aplicación o el canal de transmisión, como a la red informática. Es importante mencionar que los servidores web poseen la capacidad de resolver un número determinado de peticiones o conexiones de usuarios de forma simultánea. En el caso de superar ese número, el servidor comienza a ralentizarse o incluso puede llegar a no ofrecer respuesta, bloquearse o desconectarse de la red.
Es importante mencionar que existen dos tipos de ataques de denegación de servicios. El ataque de negación de servicios DOS o el normal, en el cual se envía una cantidad masiva de peticiones al servidor desde una misma máquina o una dirección IP, la cual genera que ésta se vaya saturando, mientras que la denegación de servicios distribuidos o DDoS se envía las mismas peticiones desde diferentes computadoras o direcciones IP, lo cual genera que sea mucho más difícil detectar, ya que el número de peticiones provienen desde diferentes IPs y el administrador no puede bloquear la IP que está realizando estas peticiones, como si es posible en el ataque DOS. ¿Cómo se pueden evitar estos ataques por denegación de servicios? Es importante tomar en consideración que como usuarios debemos revisar la configuración de los routers y los firewall que detectan las IPs y válidas o falsas que provienen de posibles atacantes. Normalmente estas configuraciones vienen ya desde los proveedores de servicios de Internet que se encargan de verificar que el router esté al día con estas configuraciones. Sin embargo, es necesario que nosotros como usuarios estemos revisando paulatinamente para verificar que se encuentren actualizadas. Ayúdame pasando la diapositiva, por favor. ¿Cómo protegernos de los ataques? Para protegerse de los ataques de malware es necesario adoptar una serie de buenas prácticas y considerar dos propósitos principales. Por una parte, evitar caer en los engaños conociendo cuáles son las técnicas de ingeniería social más comunes y por otra parte, configurar y mantener los sistemas informáticos de nuestra empresa de una manera correcta para que sean para que no sean vulnerados. Los ataques de ingeniería social no son muy distintos a los clásicos de engaños, en donde el ciberdelincuente utiliza algunas fases. La primera fase es del reconocimiento. En esta fase se intenta reunir toda la información posible sobre la empresa que le puede ser útil para conocer a su víctima, como los listados de los empleados, números telefónicos, los departamentos que se encuentran en la empresa, las ubicaciones de los proveedores, cuáles son los proveedores, entre otros datos. Como segundo paso se tiene el establecimiento, el contacto y la confianza. En este paso, el ciberdelincuente selecciona una víctima, que generalmente es un empleado o algún colaborador de la empresa, y trata de establecer algún tipo de relación con ella que le permita generar su confianza, para lo cual utiliza información obtenida de un servicio de su confianza, ya sea de un banco, de una empresa de mantenimiento informático o de cualquier situación en particular. Como último paso tiene la manipulación, que es la técnica que utiliza para obtener su objetivo y alejarse del escenario sin levantar ninguna sospecha. En este sentido, una vez que el ciberdelincuente ha ganado la confianza de la persona, la manipula para obtener los datos que sean necesarios, ya sea credenciales o información confidencial de la empresa para poder ingresar o instalar el malware en los servidores o en los sistemas web que utiliza la empresa o conseguir que la persona realice alguna acción por él, ya sea instalar algún programa o enviar algún correo electrónico para seguir propagando los malware. Para evitar este tipo de fraudes de ransomware o cualquier tipo de ataque realizado mediante ingeniería social, se debe adoptar algunos consejos generales, como son no abrir los correos de usuarios desconocidos que no hayamos solicitado o generalmente como los conocemos como spam. Revisar los enlaces antes de ingresar, verificar las URLs para ingresar a los sitios web y evitar ser víctimas de contagios de malwares. De igual manera, desconfiar de todos los ficheros adjuntos. Si es que nos llega algún correo electrónico que nosotros no hemos solicitado y tiene algún documento adjunto, jamás debemos descargar estos documentos, ya que en ese momento es donde se descarga el malware. De igual manera, se debe tener siempre actualizados los sistemas operativos y el software de anti-malware de los computadores.
Asimismo, se debe asegurar de que las cuentas de los usuarios, de los empleados, usen contraseñas robustas y no tengan más permisos de los necesarios. Y únicamente, de igual manera, se deben instalar en las computadoras aplicaciones permitidas y necesarias para el trabajo que provengan de fuentes oficiales. En este caso, la mayoría de las empresas han optado por impedir el ingreso a redes sociales o cualquier otro tipo de página que no sea destinada para fines laborales. Ayúdame, por favor, cambiando diapositiva. Los métodos de prevención. Para prevenir ataques mediante ransomware o cualquier tipo de ataque realizado mediante ingeniería social, se debe adoptar una serie de medidas técnicas para que nuestros sistemas no tengan agujeros de seguridad. En primer lugar, se tiene que adoptar un buen diseño de red. Por ejemplo, realizar la segmentación de redes para evitar exponer los servicios internos al exterior y que toda la red pueda verse comprometida cuando exista algún ataque por un malware. De igual manera, se deben mantener actualizados todos los software de los dispositivos. Se recomienda realizar periódicamente copias de seguridad. Estas copias de seguridad deben ser realizadas en discos duros, en USBs externos o en la nube. Se recomienda guardar estas copias de seguridad en lugares diferentes al del servidor de los ficheros, dado que existen variantes de ransomware que cifran la información, incluida los ficheros de copias de seguridad, de discos duros o de sistemas de almacenamiento de red distintos al equipo infectado. Lo ideal es almacenarlo siempre que sea posible en discos físicos, como indiqué anteriormente, en DVDs, Blu-rays, USBs o en cualquier otro dispositivo externo que permita almacenar información para, en el caso de ser contagiados, estos puedan permanecer activos. De igual manera, se debe controlar los accesos. Un principio básico de seguridad es mantener los privilegios de seguridad al mínimo, es decir, evitar que los usuarios y grupos de usuarios tengan más privilegios de los que se necesitan. En este sentido, es importante generar que dentro de las empresas únicamente las personas que sean necesariamente importante puedan acceder a la información confidencial o susceptible de las empresas, para de esta manera reducir la posibilidad de ser contagiados con algún tipo de ransomware. De igual manera, se debe restringir el uso de las aplicaciones o de equipos no permitidos. En este sentido, se deben establecer políticas para evitar que los empleados instalen aplicaciones no permitidas y usar filtros para controlar el tráfico de navegación de la empresa. De igual manera, se debe mostrar las extensiones de archivos y capacitar a los empleados en la detección de amenazas mediante esta técnica. El personal que hace uso de los sistemas de información debe ser capaz de detectar indicios de ataques provenientes de correos electrónicos, falsos, de igual manera de mensajes de redes sociales o cualquier aplicación de mensajería instantánea, incluso de llamadas telefónicas, como se han generado en algunas ocasiones. Por eso es importante que las empresas realicen capacitaciones al personal y den a conocer los medios por los cuales la empresa o ellos pueden ser afectados por algún tipo de virus o malware. De igual manera, se debe instalar y actualizar periódicamente los antivirus convencionales y otras herramientas anti-malware. Y por último, se deben realizar vigilancias y auditorías de los sistemas informáticos. Una práctica básica es escanear los equipos de software anti-malware y programarlo para que se ejecuten periódicamente. Este software ahí tiene que estar actualizado y activo. De igual manera, se recomienda realizar periódicamente una auditoría a los sistemas informáticos, tanto para poner a prueba los mecanismos de seguridad con los que cuenta la empresa, así como para comprobar la capacidad de defensa ante los ataques. Y por último, se debe actuar de forma rápida en caso de incidentes. En este sentido, es importante que la empresa cuente con un plan de respuesta a incidentes. Por favor, ¿me puedes ayudar pasando la diapositiva? Gracias. Como se mencionó al inicio de la presentación, un gran número de pequeñas y medianas empresas no cuentan con un plan para reaccionar frente a un ataque de ransomware. Por eso es primordial contar con un plan de acción o respuesta ante incidentes, el mismo que debe contar con las siguientes fases.
En la primera fase es la fase de preparación. En esta fase se identifica cuál es la persona que va a realizar la gestión de los incidentes dentro de la empresa. De igual manera, se debe definir cuál es la actividad normal que permita detectar las actividades sospechosas, que sean indicios de algún tipo de incidente o contagio. Asimismo, se debe determinar con quién se debe tomar contacto en caso de tener algún incidente o infección. Por ejemplo, en el caso de tener algún servicio externo, verificar cuál es el responsable o el proveedor. De igual manera, es útil en el caso de sufrir un incidente contar con algún centro de respuesta ante incidentes externos, quien va a proporcionar las medidas y las indicaciones de cómo podemos protegernos y recuperar nuestros archivos de manera rápida. La segunda fase es la de detección y análisis. En esta fase se debe valorar el tipo de incidente para determinar cuál fue el malware que afectó a la empresa, cuál es el origen y la criticidad de los sistemas que fueron afectados. De igual manera, en esta fase se debe analizar el incidente para identificar si la empresa cuenta o no con los recursos propios suficientes para resolver este incidente, o de lo contrario, se necesitará contar con la presencia de expertos externos para resolver los problemas ocasionados. Como tercera fase se tiene la contención, la resolución y la recuperación. En esta fase se deben determinar los procedimientos que se deben seguir para contener los ataques, resolver los incidentes y recuperar la información eliminada o encriptada en caso de ser posible. Y como última fase tenemos las actuaciones posteriores al incidente. Una vez que se ha solucionado o cerrado el incidente, se deben registrar todos los datos necesarios sobre el mismo, como son el número de usuarios afectados, qué equipos nomás fueron afectados, de igual manera cuáles fueron las acciones que se adoptaron o se tomaron y cuáles fueron los resultados generados. Esta fase se la realiza con la finalidad de que se puedan detectar mejoras en caso de que exista algún incidente similar. Ayúdame pasando la diapositiva, por favor. Listo. ¿Qué hacer en caso de una infección? En caso de sufrir algún incidente de seguridad en el que los datos hayan sido cifrados y nos estén extorsionando, para que se pague un rescate se debe conocer cómo actuar. Hay que recordar que lo primero que se debe hacer es apagar el equipo afectado para que no se extienda a otros dispositivos de la red interna. De igual manera, es recomendable no pagar nunca el rescate, ya que esto no garantiza que se recuperen los datos. Hay que recordar que se está tratando con delincuentes. De igual manera, si se cuenta con un plan de respuesta ante incidentes, se debe aplicarlo para poder minimizar en la medida de lo posible los daños causados y recuperar la actividad corporativa lo antes posible. Este plan de respuesta marcará las pautas a seguir para la obtención de evidencias que sirvan para una posible denuncia de las acciones delictivas. En este sentido, es importante que cuando una empresa ha sufrido algún tipo de ataque cibernético, denuncie, ya que va a proporcionar los datos necesarios que necesitan las autoridades para poder realizar las investigaciones y de esta manera poder determinar a los responsables de las mismas. En el caso de no tener un plan de respuesta ante incidentes, se debe utilizar la última copia de seguridad que se tenga o el último respaldo para tratar de reactivar las actividades empresariales lo antes posible. Ayúdame pasando la diapositiva, por favor. ¿Cómo se pueden recuperar la actividad o los datos? Con el objetivo de recuperar los datos lo antes posible y evitar mayores pérdidas económicas, se puede realizar una serie de acciones encaminadas a recuperar los datos y continuar con el normal funcionamiento de la actividad empresarial. El primer paso es aislar el equipo de la red. Esto evitará que el ciberataque se propague a otros dispositivos. Se debe sospechar de los discos duros, unidades de la red o servicios en la nube que se tuvieran conectados por si el ransomware se hubiera propagado y también estuvieran afectados. De igual manera, se recomienda cambiar inmediatamente todas las contraseñas de la red y de las cuentas online. Hay que recordar que las contraseñas deben ser robustas, fuertes y debe ser única para cada servicio.
El segundo paso es clonar el disco duro. Se recomienda que se realice una clonación o copia completa del disco duro. De esta manera se podrá mantener el dispositivo original y así intentar recuperar los datos sobre el disco duro clonado. Es importante mencionar que si no existe una solución en la fecha actual, hay que guardar este disco duro por si en el futuro se puede encontrar alguna solución y se recuperen los datos o los ficheros. Como tercer paso tenemos desinfectar el disco duro clonado. Para eso se debe utilizar una herramienta de antivirus o antimalware actualizada. Es importante eliminar el software malicioso y sus posibles persistencias antes de recuperar los datos, ya que si no se hace esto se podría volver a contaminar todos los sistemas y se cifrarían nuevamente los datos de la empresa. Como cuarto paso se tiene que recuperar los datos. Con el disco desinfectado se podrá iniciar el proceso para intentar recuperar los datos. Se recomienda utilizar una página web que es el www.nomoreransom.org, que es un proyecto colaborativo avalado por la Europol y que cuenta con una base de datos de ataques de este tipo, así como las soluciones en caso de existir. En este sentido, se debe acceder a la sección de CryptoShare para identificar correctamente la variante que ha sido infectada o que ha infectado a la empresa. Si existe una solución, la página ofrecerá la herramienta para descifrar los ficheros o la información y un manual explicativo que contiene la información detallada de cómo utilizar. Si no existe una solución, se debe conservar el disco duro por si aparece una solución en el futuro. Y como último paso se tiene que restaurar los equipos. En este sentido se debe revisar si el sistema de ficheros del sistema operativo cuenta con Shadow Copy o Snapshot, que mantienen copias de versiones anteriores de los ficheros, para en este sentido poder restaurarlas y generar o poder reactivar las actividades de la empresa. Hay que considerar que se va a perder una cierta cantidad de información, pero no va a ser en su totalidad. Ayúdame pasando la diapositiva, por favor. En este sentido, como indiqué anteriormente, no se debe pagar los rescates. Si ha ocurrido algún incidente, se tendrán muchas dudas sobre si acceder a pagar el rescate o no. Las recomendaciones que realizan los expertos es que no se pague el rescate que exigen los ciberdelincuentes por los siguientes motivos. Pagar no garantiza que se vuelva a tener acceso a los datos. Recuerden que se trata de delincuentes y en la mayoría de las ocasiones los datos no han sido recuperados. De igual manera, si se paga es posible que la empresa sea objeto de ataques posteriores, puesto ya saben que están dispuestos a pagar. De igual manera, pueden solicitar una cifra mayor una vez que se haya realizado el primer pago. Y por último, si realizamos el pago, vamos a fomentar el negocio de los ciberdelincuentes. Hay que considerar que en algunas legislaciones de algunos países es considerado un delito el pago por el secuestro de información, debido a que se fomenta el negocio de los ciberdelincuentes. Por eso es importante que antes de tomar algún tipo de acción, consultemos con personas especializadas, ya sea con cuerpos policiales o con abogados especializados en ciberdelincuencia, para que nos den las pautas a seguir en caso de sufrir algún tipo de incidente. Ayúdenme pasando la diapositiva. De igual manera, en la primera lámina indiqué que la mayoría de los rescates se piden en criptomonedas. En este sentido voy a explicar la razón o el motivo por lo cual los delincuentes solicitan el pago en esta moneda. Las criptodivisas son monedas virtuales que permiten el pago casi anónimo entre el particular, lo que dificulta su rastreo. Este anonimato es posible gracias a los servicios de mixing o tumbling de las criptodivisas, accesibles desde la red anónima Tor, que mezclan los fondos de distintas carteras, realizando una especie de lavado de criptomonedas que dificultan que se pueda perseguir el rastro de las transacciones. Esto facilita que los cibercriminales puedan extorsionar a sus víctimas sin que la policía pueda perseguirles de forma inmediata.
Su funcionamiento se sustenta en un sistema criptográfico público o privado que garantiza el anonimato de la persona que tiene acceso a esta dirección y que puede gestionar el monedero de los bitcoins. Pasemos la diapositiva, por favor. Otro de los motivos por los que los ciberdelincuentes solicitan el rescate en estas monedas está relacionado en términos puramente económicos. En primer lugar, se trata de un activo que tiende a revalorizarse con el paso del tiempo. Los ciberdelincuentes, cuando reciben las transacciones, generalmente no mueven el dinero en ese momento para evitar ser rastreados y lo dejan sin mover durante un buen tiempo. En muchas ocasiones, incluso los bitcoins pueden ser blanqueados a través de operaciones de juegos online. Generalmente o frecuentemente utilizan las plataformas de póker para poder blanquear el dinero proveniente de las extorsiones por el secuestro de información. De igual manera, es frecuente que mediante este método los ciberdelincuentes utilicen a los muleros. ¿Qué son los muleros? Los muleros son los intermediarios, los cuales realizan las transferencias del dinero procedentes de las actividades ilícitas, lo cual genera o proporciona al ciberdelincuente ocultarse y evitar ser capturado por la policía. Ayúdame pasando la diapositiva. Bueno, de igual manera, existió un ataque de secuestro de información bastante importante en el año 2019, que fue a la empresa petrolera de Pemex. Este ataque se realizó el 8 de noviembre del 2019, en donde un pirata cibernético logró infiltrarse a los equipos de esta petrolera y se apoderó de una cantidad de documentos e información considerable. Por el rescate de esta información, el delincuente exigía alrededor de 96.8 millones de pesos. De lo contrario, indicó que publicaría toda esta información en la Deep Web. Como consecuencia de este ataque, los empresarios no podían realizar los pedidos. De igual manera, las terminales de almacenamiento y de distribución estaban congeladas y los trabajadores no tenían posibilidad de acceder a los sistemas informáticos y de logística. Hacemos la diapositiva, por favor. Según las declaraciones oficiales de Pemex, el ataque fue llevado a cabo por un virus de ransomware que afectó al menos al 5% de los equipos personales de cómputo, que equivalen al menos a 10,000 dispositivos de la empresa. La empresa de petróleos mexicanos se negó a pagar dicho rescate, por lo cual el ciberdelincuente y su equipo de hackers publicaron en la Deep Web una gran cantidad de datos importantes, como planos de las infraestructuras, los trabajos corporativos que se estaban realizando, información de clientes y proveedores y además los datos personales de los empleados. Hacemos la diapositiva. Bueno, después de conocer en qué consisten los ataques por secuestro de información, también es importante verificar si dentro de la normativa nacional se encuentran tipificados estas acciones delictivas como delitos y si existe la manera de judicializar a los responsables. Aquí se verificó el Código Penal Federal, la última reforma publicada en el Diario Oficial el 1 de junio del 2021, en donde en el capítulo segundo, en el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, presenta dos artículos, el artículo 211 bis 1 y el artículo 211 bis 2. En el artículo 211 bis 1 indica que la persona que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Hacemos la diapositiva, por favor. Ya. En el artículo 211 bis 2 señala: la persona que sin autorización modifica o destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos del Estado protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 1 a 4 años de prisión y de 200 a 600 días de multa.
En este sentido, es importante mencionar que la legislación mexicana cuenta con las herramientas legales para sancionar a los responsables de estos delitos, por lo cual es importante denunciar cuando seamos víctimas de los mismos, para en la medida de lo posible identificar, perseguir y sancionar a los ciberdelincuentes, debiendo tomar en consideración que la normativa legal vigente a nivel nacional e internacional aún existen varios vacíos legales que se están solventando conforme se van incrementando las modalidades de ciberataques, por lo cual es de vital importancia denunciar estos hechos delictivos para que las autoridades cuenten con la información necesaria y se puedan adoptar las acciones pertinentes para castigar a los responsables. De igual manera, hay que estar conscientes que el ciberespacio presenta las condiciones ideales para cometer delitos, ya que facilita el anonimato, dificulta identificar las huellas digitales y sobre todo los delitos presentan un carácter transnacional. Esto quiere decir que si se comete un delito en, en México y el responsable está en Estados Unidos, va a ser un poco complejo sancionar al responsable, por lo cual existen algunos mecanismos o cuerpos legales internacionales, como es el Convenio de Budapest, en donde se encuentran establecidas algunas normativas y directivas para los países que están suscritos al mismo, en donde se tratan o intervienen el tema de conflictos por la competencia y la jurisdicción. Ha sido mi presentación. No sé si alguna persona tiene alguna duda. Muchas gracias, Ronald, por la presentación. Como vemos, pues es un tema bastante amplio y bastante complejo. Tiene diferentes aristas. Y bueno, dentro de los temas que podemos mencionar, pues es que los virus, pues ya no son como los conocíamos hace algunos años, donde tan solo pues causaban un daño eh, relativamente menor, sino que ahora cifran la información, el ransomware que estuvo mencionando Ronald, cifra la información, bloquea la computadora y no nos permite acceder pues de ninguna manera. Y no obstante, pues nos piden un rescate. Este rescate que también es una estafa porque además de que la piden en bitcoins, que sabemos que es una moneda virtual no autorizada en el país, pues si llegamos a pagar ese rescate, en primera, nada nos asegura que vamos a recuperar la información, porque como decía Ronald, pues estamos tratando con delincuentes, entonces son personas que no son fiables en lo absoluto. Y en segunda, pues estamos cayendo en una irregularidad al estar haciendo pagos pues a través de una moneda no autorizada. También mencionó una serie pues, de ataques o de engaños que existen. La mayoría de estos, recordemos que son a través de ingeniería social. Esto se le conoce pues a la forma de explotar las vulnerabilidades pues, del ser humano, ya sea su curiosidad, ya sea su miedo, o inclusive hasta la empatía, cuando muchas veces se piden a través de correos donaciones que son pues falsas y lo único que buscan es llevarnos a un sitio donde nos van a robar nuestra información. Tener mucho cuidado con la piratería. Hace algunos años pues era una práctica relativamente pues conocida, donde pues comprábamos CDs a muy bajo costo o íbamos a un café internet y pedíamos que nos instalaran algún software. Actualmente pues el peligro es mayor, porque pues todos estos software al ser truculentos, al no ser originales, pues no sabemos qué cantidad de cosas pueden traer dentro de ese software y lo único que estamos haciendo es abrir las puertas, nosotros le llamamos puertas traseras, que son pues puertos, son vulnerabilidades que estamos dejando abiertas en nuestras computadoras y nosotros mismos pues estamos permitiendo el filtrado de esa información. Actualmente ya hay muchas formas de cómo obtener software lícito. Hay software que es software libre
a través de ciertos proyectos académicos, de ciertas instituciones y organizaciones que se dedican al desarrollo de este tipo de proyectos. Google tiene también ya muchas herramientas que son de acceso libre. Hay sistemas operativos también que son de acceso libre, que tienen cierta complejidad, es cierto. Sin embargo, pues bueno, podemos acceder a ellos ya sea a través de algún especialista o pues tomando alguna capacitación básica al respecto. Entonces hay muchas formas de cómo librarnos ya de la piratería, ya no es absolutamente nada confiable. También nos hablaba de la legislación, que si bien en México tenemos normas y reglamentos que, pues si bien nos pueden proteger, pues también hay áreas grises dentro de esta legislación y sobre todo, pues el problema es poderla demostrar, porque la legislación va a estar ahí, pero ¿cómo demostramos un fraude o un robo de información cuando las personas que lo están haciendo pues están del otro lado del mundo y se vuelve muy complicado poderlas rastrear? Sabemos que aquí en México existe lo que se llama la policía cibernética. Sin embargo, la vez pasada, en la presentación anterior, nos comentaba uno de los compañeros que inclusive asistió a la policía cibernética, pero pues difícilmente lo pudieron ayudar porque pues no hay manera de cómo rastrear a estas personas. Es muy complicado, dado el anonimato que existe en Internet. Y más aún cuando hablamos de la red profunda o la Deep Web, que esta es una red a la cual se accede no de manera convencional, como lo hacemos nosotros, a través de nuestro navegador en Google o a través de Firefox, sino que se utilizan navegadores especiales. Hay al menos uno conocido que se llama Tor, y entonces ahí, bueno, se trafica y hay una cantidad de situaciones ilegales, compra de armas, compra de drogas, y nuevamente a través de bitcoins, que es una moneda que no se puede rastrear. Y bueno, lo único que estamos haciendo a través de este tipo de accesos, pues es ponernos en vulnerabilidad y exponernos. Algo que preocupa a la mayoría de la audiencia es justamente los fraudes bancarios. Y el problema es que es muy complicado poder demostrarle al banco que hubo un fraude bancario, porque los bancos invierten muchísimo dinero en su seguridad. Entonces yo les puedo decir que he participado en diferentes proyectos de instituciones bancarias, que es muy difícil poder penetrar ese tipo de seguridad desde sectores externos. Se hacen inclusive, le llamamos nosotros hackeos éticos, que es contratamos un hacker, bueno, se contrata un hacker, la institución bancaria contrata un hacker, y lo que hace es ponerlo a buscar estas vulnerabilidades, precisamente para que no las detecte un hacker se le llega a llamar de sombrero negro, ¿no? Los hackers buenos, digamos así, son los de sombrero blanco, los que hacen el hackeo ético, y lo que se hace es tratar de descubrir las vulnerabilidades antes de que un hacker malo o un hacker de sombrero negro las explote para su beneficio. Entonces, hay mucha seguridad en el sistema bancario. El problema está nuevamente en el usuario, sobre todo porque el sistema bancario te da muchas herramientas de seguridad a través del celular, a través del correo electrónico, a través de los mensajes de texto. Entonces es así como se respalda el banco. El banco te va a decir incluso si quieres entrar a través de banca electrónica, a través de tu computadora, por ejemplo, te pide que bajes cierto antivirus, que tengas ciertas características en tu máquina, y es así como se protege el banco. Y si no, bueno, pueden leer las cláusulas de sus contratos bancarios cuando adquieren banca electrónica o de las cuentas bancarias que tengan, y se darán cuenta de cómo el banco limita su responsabilidad ahí a través de todos estos candados de seguridad que nos proporciona. Bueno, entonces es un tema bastante amplio, bastante interesante. Y no sé si quieran agregar algo, tienen algún comentario. Veo que ya está conectada por aquí maestra Betsabé. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ay, muchísimas gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, traigo ahí unos temitas, pero sí estuve pendiente aquí de la plática tan interesante que tuvo a bien usted, ingeniero,
nuevamente muchas gracias. Esto no hubiera sido posible sin usted, si no lo hubiera gestionado. También, obviamente, agradecerle a nuestro compañero que hizo la exposición, Ronald, ¿verdad? Si no tengo mal el Sí, dato. Sí, correcto. Ronald, muchísimas gracias, de verdad. Estamos más que pues honrados de verdad con la exposición tan excelente que hiciste el día de hoy y pues temas muy interesantes, chicos. La verdad es que uno que está detrás de un teclado no alcanza a visualizar toda la importancia que se tiene en este control para que no me hackeen, ¿no? Y como bien usted lo comentaba, ingeniero, tú también, Ronald, o sea, la parte del usuario, sobre todo de la banca móvil, que es tan vulnerable a veces para que nos lleguen pues a vaciar las cuentas bancarias, ¿no? Creo que es lo que más nos impacta a nosotros el usuario, que no haya robo de identidad, que no me roben el NIP, o sea, mil cosas. Entonces, Ronald, muchísimas gracias por haber participado aquí con Círculo Estratega. Sabemos que no es la última vez que pues, nos vas a honrar con tu presencia y obviamente con todos tus conocimientos. Muchísimas gracias. no, muchas gracias a ustedes de antemano por la oportunidad, de igual manera a todos los asistentes por la atención prestada y me indicas, espero que no sea la última vez y estamos prestos para colaborar de manera de impartir los conocimientos y receptar todos los conocimientos que se puedan relacionados al tema de ciberdelincuencia, que es una de las problemáticas que actualmente están afectando a todas las personas a nivel mundial. Entonces, es importante que tengamos conocimientos básicos y tengamos en cuenta las medidas de seguridad que debemos adoptar para evitar ser víctimas de este tipo de ataques. Claro que sí, pues Ronald, nuevamente mil gracias. Chicos, ojalá de verdad este tema tan actual pues les haya servido la información. Obviamente esto fue un panorama general y bueno, pues que tomen como base esto para aplicarlo en sus propias laptops, en sus propias computadoras, en sus negocios, que esto también hagan difusión con sus jefes, la importancia de poder tener una salvaguarda de toda la información. Entonces, de verdad, chicos, mil gracias por haberse conectado. Al final creo que fuimos 13 participantes y bueno, pues nuevamente esto lo hacemos para ustedes, para nuestras comunidades Círculo Estratega. Son temas que pocas veces los vas a ver allá afuera en el mercado, en las páginas de Facebook, en algún otro curso. Esto, la verdad es que por eso es que nosotros nos abocamos y nos interesamos en darles este tipo de temas que difícilmente los van a conseguir en otro lado, ¿no? Y ustedes saben, chicos, que esto es para nuestra comunidad, en agradecimiento a todo lo que también ustedes nos han aportado a nosotros, tanto a mí, que bueno, soy la directora general de Círculo Estratega, como pues al cofundador, que es el ingeniero Jonathan López. Y en este caso, pues a todos nuestros invitados, no será la última vez que traigamos a la licenciada, como el día de ayer, a Ronald el día de hoy, y va a haber muchas capsulitas más de esto. Chicos, mil gracias de verdad. Esto no sería también posible sin ustedes. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran realizarnos a Ronald, a un servidor, a la contadora, adelante, por favor. Nos pueden De hecho, mandar por por aquí chat. sí hay varios comentarios, ingeniero. Por ejemplo, Narci comenta que es por eso que los bancos no se responsabilizan de esos robos que les realizan a los clientes. ¿Ok? Y sí, efectivamente, como usted bien lo comentó, ingeniero, los bancos se protegen muchísimo. A mí me consta, yo lo he visto trabajar a usted. Usted ha trabajado en diversos bancos bueno, al menos aquí de México, y los candados son muy fuertes, o sea, tienen un blindaje bastante, ¿cómo llamarlo? Robusto, pero eso no implica que no pueda haber un hackeo. O sea, eso lo sabemos. Es más, usted no me dejará mentir, bueno, ya tiene un buen tiempo que hackearon un banco, o sea, y tuvieron que parar las operaciones. Precisamente prefirieron parar operaciones antes de que llegara al tercer escalón, ¿no? Sí, correcto. Justamente las seguridades del banco son muy fuertes, incluso los equipos de cómputo que nos llegan a designar para conectarnos a los sistemas bancarios, pues están totalmente cerrados. No se puede conectar memorias USB, no puedes enviar correos externos, te tienes que conectar a través pues de un token, así como para las cuentas bancarias. Entonces, te investigan, incluso hasta te hacen investigación
van a tu casa, le toman fotos a tu casa, te tienen perfectamente bien identificado. Obviamente, si tú quieres colaborar con ellos, pues tienes que aceptar estas condiciones. Entonces, efectivamente, por eso es que es muy difícil poderle demostrar a un banco que fue hackeado o que tuvo algún tipo de problemas en su seguridad, porque ellos invierten muchísimo dinero en esto. Cuando hubo un tipo de hackeo fue regularmente en los SPEI. Los SPEI, ¿cómo funcionan? Son transferencias que van de un banco a otro banco, pero eso no significa que están conectados todos los bancos entre sí, sino que hay intermediarios. Entonces, ese intermediario es el que fue vulnerado en aquella ocasión, hace algunos años, justamente porque pues no tenía la suficiente fortaleza. Pero bueno, son instituciones que están muy reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, por el Banco de México, por la propia Secretaría de Hacienda. Entonces, por eso es que es muy difícil poderle demostrar a un banco que fue vulnerado, porque regularmente esos ataques los hacen a los usuarios. Y cuando un Exacto. ataque, cuando un banco es vulnerado, porque sí suele pasar, pero son personas que están dentro de los mismos bancos, ya sea proveedores o ya sea empleados. Entonces, cuando eso sucede, pues no lo notifican, simplemente reparan el daño y a quien le hayan hecho el daño lo reparan, lo detienen y hasta ahí. Eso no es algo que difundan porque obviamente pues perjudican su imagen. Claro, claro. Y por ejemplo, los comentarios, las pequeñas historias de terror, por ejemplo, de Narci, gracias Narci y de Berna también. Narci comenta que a uno de sus clientes le robaron las contraseñas, redirigiendo a otra página y el banco pues dijo que no podía hacer nada. Y pues ya Correcto. para cerrar, Berna, que en una ocasión en un trabajo al jefe le roban una fuerte cantidad de la cuenta, le paralizaron la pantalla en el momento en que quería ingresar a su cuenta y pues en ese momento una aparente llamada del banco, bueno, pues ahí pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y sí, efectivamente, ningún sistema es totalmente blindado, ¿no? Todo sistema es perfectible y bueno, solamente hay que tener o ayudarle a los bancos con nuestra propia seguridad, la seguridad básica que estuvimos viendo tanto como la licenciada como en esta sesión, pues ayudarle un poquito al banco, ¿no? Para que pues no caigamos en manos de estos pues delincuentes de sombrero negro. Sí, correcto, porque el eslabón más débil, pues siempre vamos a ser los seres humanos, Es correcto. definitivamente. Bueno, chicos, pues si no hay más comentarios, pues les agradecemos nuevamente y nos vemos, chicos. El próximo miércoles toca Capsulita del Saber. Ya les estaré haciendo llegar el tema. Recuerden que esto es para los miembros que hayan aportado para el Zoom, hayan contribuido. Entonces, la verdad es que va a ser un tema bastante interesante. No, y de una vez se los digo, vamos a tocar los diferentes tipos de liderazgo, ¿ok? Vamos a tocar los diferentes tipos de liderazgo en esta Capsulita del Saber. Creo que les va a servir muchísimo. Y pues adelante. No, Penélope, al contrario, mira, por ejemplo, Penélope, gracias Penélope por tu presencia. Ella pues forma parte de mi equipo en la empresa donde tengo el gusto de colaborar, la empresa Teleseguridad. Ella es una excelentísima colaboradora y me da mucho gusto que hayas estado aquí, Penélope. Muchas gracias por tu tiempo. Chicos, también a todos los demás, igual les agradezco infinito y nuevamente reitero, próximo miércoles, 8 de la noche, Capsulita del Saber, los diferentes tipos de liderazgo. Bueno, entonces creo que sería todo por el momento. Muchas gracias a todos por su presencia y pues bueno, nos vamos a estar siguiendo viendo en las redes y en las próximas sesiones. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego, chicos. Bye. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.